Hola, ¿cómo están? Los saluda Álvaro Merino Reina, director de AVE. En esta oportunidad tenemos la visita de ISA Rep, una empresa dedicada al rubro de energía, y para ello contamos con la presencia de María del Pilar Villacorta, a quien le doy la bienvenida. María del Pilar, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿cómo estás? María del Pilar, tú eres gerente de talento y gestión de negocios, ¿cierto? Gestión empresarial. Y gestión empresarial. Sí. Me pareció muy interesante escuchar toda la historia atrás de esto, pero primero quería pedirte, María del Pilar, que nos cuentes un poco de la empresa, claro, y después hablamos un poquito más sobre ti y sobre la posición. Claro, Álvaro, con mucho gusto. Bueno, ISA Rep, como tú bien mencionas, está en energía, específicamente en transmisión de energía eléctrica, ¿no? Las torres de alta tensión. ISA Rep pertenece a ISA, empresa colombiana, ya presente en el Perú más de 20 años, gestionando, operando, desarrollando proyectos de infraestructura en transmisión. Muy contentos, somos una organización que actualmente ya está superando los 450 trabajadores. Y bueno, ISA es una multilatina que tiene negocio de transmisión además de Colombia, Perú, Brasil, Chile. Otra línea de negocio importante es la de vías, que también tiene con una presencia importante en Chile. Tenemos también todo lo que es un negocio de tecnología en términos de telecomunicaciones, una empresa que se ha venido desarrollando en Colombia y en algunos otros países de la región. Entonces, digamos que, y recientemente somos parte del grupo Ecopetrol, ¿no? Con el cual estamos ya trabajando también todas unas iniciativas y lineamientos estratégicos relevantes, ¿no? Para quienes no conocen, bueno, primero ISA es una empresa paisa, pues, ¿no? De Medellín. Sí. Y segundo, Ecopetrol es la compañía más grande que existe en Colombia, es un monstruo de empresa. Es un monstruo de empresa, sí. ¿Y esta relación o esta asociación se ha dado cómo? Bueno, básicamente ISA fue adquirida por Ecopetrol. Entonces, básicamente, pues ya somos parte ISA del grupo, básicamente en una estrategia de Ecopetrol por migrar mucho hacia la transición energética, siendo el negocio de transmisión pues una puerta para habilitarles esa transición energética. Ecopetrol, pues fundamentalmente en el negocio de hidrocarburos. Así es. Ahora es un mensaje importante porque le da mucha más relevancia y mucha más fuerza a ISA Rep en términos generales, ¿no? Totalmente. El negocio de transmisión lo hemos estado viendo y validando en nuestra estrategia ya ahora al 2040, en donde realmente el mundo, dentro de los retos hacia la transición energética, definitivamente requieren de una transmisión que es, como diría yo, la columna vertebral de la energía, ¿no? En miles de kilómetros, o sea, crece exponencialmente la transmisión en el mundo. Entonces, estamos en el negocio medular, digamos, ¿no? Del desarrollo, así que, y eso nos motiva y nos reta mucho. Ahora, tú me contabas sobre tu posición y me llamó la atención porque tienes a tu cargo la parte de talento, de personas, de la cultura de la organización. Tienes a tu cargo también la parte tecnológica de la empresa y además toda la parte de abastecimiento. Es una organización muy particular y una responsabilidad muy grande la que tienes. Sí, digamos que en realidad como una filial de ISA en su momento, pues obviamente hay un gobierno importante en algunos roles funcionales donde obviamente por sinergia se pueden definir y gestionar muy desde Colombia, pero que las filiales nos toca como decodificar, localizar de alguna manera iniciativas o lineamientos. Y en ese sentido, en mi gerencia, bueno, el brazo, un componente clave es obviamente talento y todo lo que implica esa gestión de personas. Y también todo lo que es la decodificación de la estrategia corporativa, la estrategia de negocio. Entonces, y eso se conecta muchísimo con la estrategia de talento, ¿no?
Entonces, manejamos entonces esta decodificación de la estrategia de negocio, la vinculamos con personas, la vinculamos con la tecnología, la TI que se necesita, con un gobierno importante desde Colombia, dicho sea de paso, en toda la arquitectura y el plan de tecnología para las filiales. También tenemos lo que es la gestión de la innovación, que cuando aparece innovación para nosotros ya desde el 2012 en Perú particularmente lo agregamos mucho primero a un componente cultural y se conecta mucho con talento. Entonces, más sentido, digamos, más que evidente el sentido de integrar innovación con tecnología, con estrategia y con personas. Y bueno, aprovisionamiento o cadena de suministro, que yo le llamo porque es mucho más transversal, en realidad es una función que desde el inicio de las operaciones en Perú estuvo dentro de como un frente habilitador, y esta es una gerencia que habilita, digamos, el negocio, y ha venido desarrollándose y cada vez con mayores retos estratégicos sobre las cuales hay que ir aprendiendo. Entonces son equipos que tienen cada uno en sí su expertise y especialidad, pero que también pueden trabajar muy articulados transversalmente, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en mi equipo. Ahora, el hecho de ser una multilatina tiene pues grandes ventajas, como yo lo veo, ¿no? No es una mega corporación donde todo está muy lejos, y tienen acceso a mejores prácticas de mercados más grandes. Colombia es un mercado más grande que el Perú, tienen presencia en Brasil, tienen presencia en Chile. Todo este proceso de volverse multilatinos más grandes, además, ¿cómo lo ves, cómo lo sientes tú? Bueno, Perú, de hecho, fue la primera experiencia de Colombia de salir fuera de Colombia, ¿no? Entonces, creo que también hemos estado en ese proceso de transformación de ISA en un grupo, ¿no? Ahora filial de Ecopetrol, pues recogiendo mucho aprendizaje, capitalizando muchas lecciones aprendidas, haciendo sinergia. Creo que el impacto más importante en ISA fue la entrada en Brasil, ¿no? En donde realmente pues la filial CETEPI que se tiene allá es digamos muy grande, incluso más grande que Colombia. Y entonces el proceso de trabajo que se ha hecho con ISA ha sido muy importante porque, por ejemplo, en lo que es talento, funcionamos con un gobierno muy participativo. Entonces estamos en una mesa de trabajo, los líderes de talento con la vicepresidencia de talento, conociendo y entendiendo la realidad de cada filial y aportando, y como tú dices, creando prácticas, compartiéndonos mejores prácticas. Muchas de las prácticas de Perú y de REP, de ISA REP, las hemos también compartido y desarrollado en otras de las filiales, y en sí mismo ese es un proceso, permite desarrollar al talento mismo de la filial, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor todo este desarrollo y este crecimiento exponencial que ha venido teniendo ISA. Conversábamos antes de iniciar la entrevista, yo te comentaba que Carlo Mario Caro, el anterior gerente general de ISA aquí en el Perú, él también fue director de AVE. Sí. Y yo tuve el gusto de conocernos no solamente por AVE, sino por otras cosas. Y él pues llevaba en el ADN esta preocupación por las personas, ¿no? La importancia del talento, la cultura de una organización en los resultados de la empresa. ¿Eso es algo en general de todo el grupo, de esta multilatina, o era algo muy particular de Carlos Mario? Bueno, Carlos Mario, digamos, tiene una energía que sin duda impulsó muchísimo toda la gestión que veníamos haciendo y hacemos de talento, pero diría que es una filosofía de grupo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un propósito que se llama Conexiones que Inspiran. Y cuando tú entras a mirar el contenido de ese propósito, lo que está ahí habla es de personas, no solamente del colaborador directo, sino de la sociedad, ¿no? De de las comunidades. Entonces la filosofía de ISA es de conectarse con gente y para la gente, por la gente. Entonces la gestión de talento desde el inicio ha sido de los principales
pilares, digamos, de la gestión del negocio, sí, muy presente, con una gestión muy abocada en tener los mejores estándares para gestionar el talento. Ahora hablemos un poquito más de AVE y el caso que ustedes presentaron, ¿no? Fue un caso justamente sobre la parte de transformación de la cultura, transformación del talento. ¿Nos cuentas un poco sobre de qué trata todo el caso, que tenía una cantidad de componentes muy grandes? Me llamó la atención. Sí, mira, cuando nosotros hablamos de transformación, en verdad partimos un poco de los desafíos estratégicos que pintamos más o menos a partir del 2018. En el 2018 estructuramos con ISA y sus empresas una estrategia con mirada al 2030. Y esa estrategia al 2030, que como te dije ahora ya está también al 2040 con el componente Ecopetrol ahí, pero en el 2018 se construye y se diseña una estrategia al 2030 que desafiaba mucho a los negocios y a ISA en incorporar unas capacidades que globalmente digamos, estaban presentes, pero para el negocio, para los negocios de ISA, pues era importante también madurar, ¿no? Y evidenciar. Entonces, nace por el propósito Conexiones que Inspiran, que si tú haces como una referencia de las organizaciones globales y cómo empezaban, por ejemplo, aspectos como el agilismo a aparecer, se hablaba de estos propósitos que son estos principios que te movilizan no solamente a la organización, sino incluso a todos sus stakeholders, ¿no? Son tan potentes que movilizan a todos sus stakeholders. Y ese propósito, Conexiones que Inspiran, pues básicamente es un propósito movilizador, transformador masivo, diría yo, que nos llevó a pensar en identificar capacidades que se requerían en negocios que venían funcionando muy bien. De hecho, coincide mucho esto con los primeros 50 años de ISA, en donde claramente había hecho muy bien la tarea, pero se tenía que, y se preguntó y nos preguntamos qué necesitamos para los siguientes 50 años. Entonces, nos desafiamos con una estrategia de transformación, de cambio, de nuevas capacidades, donde aspectos como la innovación y la transformación digital eran un elemento básico en la gestión del negocio, de los negocios. Y eso, pues, a nosotros, ya en el rol talento con estrategia, tecnología e innovación dentro, pues también nos llevó a preguntarnos cómo vamos a descodificar este desafío al 2030 en REP. Así es como empezamos a hacer, digamos, todas unas reflexiones en torno a las capacidades que requería el negocio. Se priorizaron, se definieron unas 10 capacidades, empezamos a priorizar 5 en ISA REP, particularmente muy dinámicos en trabajar adaptabilidad, que nosotros la vinculamos mucho con agilismo, innovación. Ya veníamos siendo muy curiosos con con preguntarnos qué son las culturas o las organizaciones ambidiestras y cómo se retan. Transformación digital, sin ninguna duda, y cómo, digamos, el negocio necesitaba que empezara a ser más data driven. Teníamos que trabajar también y seguir manteniendo nuestra capacidad nata o innata, que es la de excelencia operacional, porque somos un negocio obviamente que cuida y asegura confiabilidad, disponibilidad de la red. O sea, la excelencia operacional es definitivamente un bastión de la gestión. Y nosotros también trabajamos y empezamos a trabajar un elemento de orientación al cliente, porque veíamos que obviamente las organizaciones más innovadoras y las de transformación digital o las digitales empezaban a hablar de componentes donde ponían al cliente en el centro. Entonces, de alguna manera, teniendo como estos aspectos en el radar, pues trabajamos y decidimos decodificar nuestra estrategia en una donde luego, en el caso contamos, digamos, que nosotros la transformación la apalancamos en
en los líderes, en una gestión de los líderes, en una gestión en las personas y también en crear un sistema de trabajo que movilizara a estos tres grandes elementos de este triángulo, es decir, un sistema de trabajo que movilice la conducta que necesito de la gente, que necesitamos de la gente, con unos líderes que obviamente movilicen todo esto. Entonces, hablando de la transformación en los líderes, trabajamos además también esto muy articulado a nivel de ISA y sus empresas en una marca de liderazgo que se conectaba con esto, tener en el centro a un líder haciendo como esta introspección de cómo tienes que ser tú como persona, para luego obviamente inspirar a los equipos de trabajo y poder conectar a los equipos con innovación, con transformación digital, con agilismo, con poder tener esta mirada o esta expectativa de ser líderes que miren, tengan pensamiento crítico, estratégico, miren tendencia, miren global, pero que sepan asimismo pues empoderar y desarrollar a los equipos de trabajo. Entonces es un trabajo en líderes no agotado, es un trabajo permanente que se acompaña de programas de acompañamiento a los líderes, programas de mentoría, programas de coaching, un programa que incluso lo hacemos a nivel de los líderes de ISA y sus empresas, que pueden ser más de 300 líderes en encuentros de líderes, donde traemos a esa mesa prácticas, speakers, digamos, que nos están entrenando en cada uno de estos aspectos. Y localmente ya en ISA Rep también ya nos traemos nuestro encuentro de líderes más asociado a lo que necesitamos en este momento en el negocio, fortalecer en nuestros líderes. Luego, al hablar de las personas como tal, pues partimos de obviamente un desarrollo de las capacidades en los programas de aprendizaje que les montamos como una plataforma de autodesarrollo, ¿no? Ahora el conocimiento está muy asequible, hay que facilitar lo que se tiene. Ahora y capturarlo, y se desarrollaron unas plataformas para tener, digamos, el conocimiento ahí para el autoservicio, digamos, pero también creamos programas especiales para poder desarrollar toda la capa más blanda o de las habilidades blandas. Hay un programa de autoliderazgo muy lindo que justo veía hace poco, refrescaba que ya tenemos como 10 promociones de ese programa, donde ya hemos llegado a más de 300 trabajadores de 400, en donde realmente son acompañados en cómo verse como personas y desarrollar estas capacidades o estas habilidades más empáticas, asertivas, pero de comunicación que los entrenen, ¿no? Que a también poder aportar de manera distinta en el negocio. Y también vemos en personas también momentos que lo acercan mucho y comunican a los equipos de trabajo la estrategia de una manera mucho más lúdica y permanente. Entonces nosotros, ya es una tradición, es un ritual en ISA Rep, que nacemos el año o empezamos el año con un evento que le llamamos despegue. Y este despegue que lo que hace es hacer un storytelling de la estrategia, que de tal manera que podamos nuevamente, como digo, acercar y conectar mucho a la gente en los retos del negocio y cómo cada uno contribuye en esa estrategia. Entonces veníamos nosotros haciendo cada año primero cuentos o historias que conectábamos la estrategia, pero la asociábamos a personajes y a momentos. Por ejemplo, cuando llegó Carlos Mario y salió en anterior gerente, hicimos toda una historia de obviamente un cambio de un comandante de una nave, ¿no? O de un cambio de piloto, y conectamos varias historias alrededor, o en algún otro momento hicimos una historia de que cada reto era una montaña y cómo había estos montañistas que
tenían que hacer cumbre, como se dice, y cuáles eran los retos o los campamentos que tenían que tener en cada momento del año para llegar a hacer cumbre a fin de año. Y con la estrategia 2018 y esta estrategia de transformación, lo que vimos es, esto tiene que ir al 2030, y hacia dónde vamos al 2030, cuál es ese punto B al cual tengo que llegar. Y decodificamos la estrategia y la estructuramos en una historia que habla de unas misiones que tenemos que ejecutar para llegar a un planeta distinto al que tenemos, que le llamamos planeta vida, porque eso vino con la estrategia en su momento que hablaba de que teníamos 4 pilares estratégicos: B de verde, I de innovación, D de desarrollo, A de articulación, y era como que eran esos pilares que la estrategia te exigía, ver de esa manera la gestión. Entonces estas misiones en realidad son como unos clúster de trabajo donde se configuran equipos y donde incorporamos agilismo. Entonces creamos distintos roles de trabajo donde, por ejemplo, tenemos a los distintos gerentes asumiendo esta figura de sponsor o product owner por misión, y las misiones tienen equipos transversales de trabajo que tienen que entregar, tienen un facilitador, un agile coach, que es gente interna, o sea, gente nuestra que con vocación de hacer cosas distintas empezó a entrenar en agilismo, y entonces capturamos de ellos mismos el potencial de trabajar distinto con agilismo en Rep, y formamos esta comunidad le llamamos el Agile, el APMO, Agile PMO, ¿no? que nos ayudan a acompañar cada misión con metodologías ágiles para facilitar un trabajo colaborativo, transversal, hablando de OKRs, hablando de ceremonias y rituales ágiles, de planning y retrospectivas, y en fin. Entonces ese es el sistema de trabajo que hemos venido trabajando, que moviliza a la organización de una manera distinta, con otra dinámica, y que hace parte de esta transformación. Entonces en ese sentido sentimos que nos estamos transformando de una organización de repente como que con métodos más tradicionales de abordar los retos a una organización que moviliza y gestiona los retos con marcos más ágiles, con nuevas capacidades también, ¿no? Y obviamente a esto todo lo medimos. La métrica es importante. Entonces en términos de liderazgo, pues tenemos, digamos, la medición de nuestros índices de liderazgo que hacemos anualmente. Tenemos también, digamos, toda una medición de las capacidades anualmente, nuestro nivel de madurez en capacidades, que se decodifican unos comportamientos y luego son como testeados en cada proceso. Las capacidades también se miden a nivel individual a través del ciclo de desempeño que hacemos anualmente en la gente. Hay un componente de retos, objetivos que se vinculan a estos OKRs que te comentaba hace un momento, pero hay una capa que también la gente, primero se hace una autoevaluación de cómo se ven cada una de las capacidades, y luego hay un cruce con la mirada del líder. Todo esto en nuestro proceso de desempeño tiene un sistema donde se vincula mucho con los líderes también, que es un ejercicio de calibración. Es decir, no nos quedamos con una mirada solamente directa, no bidireccional, sino que hacemos como mesas cruzadas, que también los líderes pueden hacer una evaluación cruzada de los equipos, porque como estamos trabajando tan transversal, ya todos empiezan a tener una visual de las capacidades de la gente de manera más cruzada, ¿no? Entonces esos son como los elementos de esta forma distinta de trabajar más transversalmente y transformar a la organización. Bueno, te cuento que me quedo súper impresionado. También así que no te he preguntado nada porque lo tienes súper bien articulado, porque en tu explicación comienzas por el lado correcto y continúa la historia por el lado correcto, ¿no? Yo soy de los que piensa que todo pasa por las personas, absolutamente todo pasa por las personas. Le dan el encargo a los líderes, pero además son conscientes que
no importa dónde estés, lo que te ha llevado a donde estás no es necesariamente lo que te va a hacer seguir vivo en los siguientes 10, 15, 20 años y para eso es necesario tomar todo lo que el mundo te está trayendo. La modernidad te trae una serie de cosas espectaculares. Has mencionado en temas duros, data driven, por ejemplo, ¿no? En el mundo en el que vivimos, con la cantidad de data que hay, yo no entiendo por qué hay compañías y personas que siguen tomando decisiones basadas en percepciones, ¿no? Y háblase también de rituales, ¿no? El ritual, y lo vemos en las religiones, ¿no? Repiten hasta que se convierte en parte de tu vida y de tu naturaleza. Ya no te vas a olvidar de hacer las cosas. Me parece que lo tienen súper claro. La parte que no me has comentado, pero que hilvana con todo, es: ustedes además están en una industria que es intensiva en innovación en la parte dura, ¿no? Aparecen nuevas tecnologías, hay formas más eficientes de hacer la transmisión, no sé, puedes utilizar drones e inteligencia artificial para ver dónde tienes pérdidas de energía en la línea de transmisión, el famoso efecto halo, no sé, pues tantas cosas que hay en la industria de ustedes. Y entonces, toda esa capacidad de innovación, cuando tú la traduces a la innovación que hay fuera de la compañía, que es la innovación tecnológica per se, suma perfecto para que la compañía siga su proceso de evolución. Totalmente, y sí, o sea, innovación de repente es un paper aparte pero que está muy vinculado con la transformación, porque, claro, la habilita. Entonces, en nuestra historia en REP, nosotros de hecho llamamos la innovación, le llamamos InnovaRep. Y te contaba que un poco desde el 2012 es que empezamos a investigar esto de las organizaciones ambidiestras, porque vimos que efectivamente en organizaciones más duras o tradicionales, cómo combinas el mirar el negocio tradicional, que además es el fuerte, el que trae la plata todos los días, el que claro, con que es más de explorar. Entonces explotas y exploras. Entonces, ok, ¿quiénes hacen eso? ¿Somos los mismos? ¿Cómo nos organizamos para, por un lado, asegurar esta excelencia operacional, pero por otro lado, atrévete a equivocarte, a innovar, a aprender del error? Entonces sí te diría que ha sido desafiante, ha sido un proceso que nosotros empezamos y entendimos que primero teníamos que vincularlo a un proceso cultural. Y por eso creamos InnovaRep, que ha sido una plataforma donde primero dijimos la innovación tiene que ver que sí, con generar ideas, pero ideas que generen, que traigan valor. Pero empezamos a hacer una serie de iniciativas, hackatones al interior de la organización, espacios para innovar y traer tus ideas, competir, concursar, aprender. Pero luego efectivamente viene una estrategia de innovación más allá de la buena voluntad, cómo esto está asociado a la estrategia de negocio, y entonces ya con innovación también se plantea una estrategia que también a nivel de grupo se empieza a construir de manera más estructurada, diría yo, donde ya empezamos a hablar de vehículos de innovación, del intraemprendimiento, pero también de la innovación abierta, de cómo la vinculamos a las necesidades del negocio, de esta innovación que puede ser que hasta puede tener cierta conexión con la investigación y de desarrollo para toda la capa de tecnologías emergentes para el negocio, con otra que puede ser más para otros frentes de negocio. Y entonces, por ejemplo, nosotros hemos sido muy, también ya en Perú, como muy curiosos en desarrollar la innovación, y nos atrevimos a crear hace unos años es como un laboratorio que creamos, le llamamos IncubaRep, porque cuando no sabíamos cómo hacerlo, dijimos, probemos. Entonces se configuró un equipo de trabajo transversal de personas curiosas. A ver, ¿qué hacemos con la innovación? Y que vaya usted y cuéntenos qué podemos innovar, todavía sin ponerle mucho filtro y sin ponerle mucha valla. Entonces, en ese equipo de IncubaRep empezaron a explorar qué podíamos innovar en términos de nuevas tecnologías para generar energía, en soluciones para el negocio. Y se creó, y esta incubadora luego
evolucionó y la aceleramos con UTEC, de hecho, en un programa de aceleración con ellos, y creó para nosotros una primera startup local que le llamamos LISA, que LISA tiene que ver con una lectoría inalámbrica de, no me acuerdo bien lo que sigue, me van a matar, pero finalmente lo que se creó este equipo era a través de Sensórica empezar a incorporar unos artefactos que nos permitieran ponerlos en los activos críticos del negocio para poder ir detectando de manera anticipada alertas, ¿no? Medidores de temperatura en los transformadores, y eran equipos, y no me vas a creer cuando en ese equipo yo te digo que hay una persona financiera de lo más dura en finanzas, pero que de pronto empezaba a hablarte de una tecnología que cómo aprendió este mundo de no sé, cosas que yo ni me puedo explicar, pero que realmente rompimos un paradigma alrededor también de los perfiles, ¿no? Porque realmente las personas tienen un espectro de posibilidades de entrar a distintos temas, profundizarlos y desarrollarlos, y a través de Incubarep y luego esta startup LISA le dimos espacio a la gente de poder hacer algo distinto totalmente a tu rol funcional. Y aprendimos, no te digo que haya sido fácil el camino, nunca es fácil, porque luego viene cuando ya a nivel de ISA se empieza a poner se estructura mejor la estrategia de innovación. Entonces ya como estas soluciones que veníamos haciendo en Perú empiezan realmente a tener conexión con la tecnología del negocio, que tiene que tener unos protocolos y unos estándares. Entonces la tienes que testear para el grupo, y entonces eso puede ser un proceso que requiere tiene otro tipo ya de articulaciones. Pero también empezamos a hacer innovación abierta cuando empezamos a ver qué necesitamos o qué a través de la innovación, a través de startup, pueden darme soluciones para otro gran desafío de nuestro negocio que tiene que ver con el relacionamiento comunitario o la gestión de la sostenibilidad en aquellas comunidades en donde vamos a tener presencia o ya tenemos presencia. Y entonces, a través de aliados, porque entendimos que la innovación se hace a través de un ecosistema de aliados, también pudimos empezar a traer startups que nos ayudaran a montar programas interesantes para comunidades, ¿no? Y reconocimiento y premios y hackatones y challenge y varios tipos de programas de innovación abierta en todo el frente de sostenibilidad. Actualmente, por ejemplo, tenemos un frente muy rico que además lo hemos hecho, digamos, apalancados con ProInnovate, que tiene un programa muy importante y que estamos aprovechando para poder, digamos, desarrollar soluciones de innovación muy acotadas al negocio. Y por ejemplo, en este momento estamos trabajando con unas startup soluciones para la seguridad. Estamos también trabajando en soluciones que tienen que ver con los proyectos, con la infraestructura, e investigando soluciones para las torres, por ejemplo, de alta tensión. Y en fin, o sea, ya sí la innovación metida en la necesidad del negocio, para el negocio, ¿no? que ha sido una transición en la cual hemos estado evolucionando, ¿no? Y seguimos en un proceso de descubrir la verdad todavía. Maynel Pillar, te felicito, los felicito en realidad porque veo que lo que están haciendo está en un nivel altísimo, tienen claro qué hacer, cómo hacer, por dónde hacer, y lo están haciendo, ¿no? Y el caso como lo presentaron en AVE, cuando yo por lo menos lo he revisado, me llamó tremendamente la atención, la verdad que me llamó la atención, pero ahora que te escucho me queda más claro que, o sea, es un caso súper completo. Lo felicito, de verdad, lo felicito. Y te quiero agradecer por haberte tomado el tiempo de conversar con nosotros, de contarnos todo esto al nivel de profundidad que lo has contado, que de nuevo me parece que ha sido muy bueno. Súper contentos con tenerte en esta oportunidad acá en este espacio. No, al contrario, encantados de poder
compartir esta experiencia de colaborar. Creo que finalmente algo que tiene también nuestro propósito de Conexiones que Inspiran es poder trabajar colaborativamente, ¿no? Con aliados, con empresas y compartir conocimiento y buenas prácticas y al final todos estamos buscando, creo que mejorar siempre, ¿no? Nosotros felices de tenerlos aquí en esta ocasión, María del Pilar. Bueno, te agradezco. Muchísimas gracias. Tuvimos a María del Pilar Villacorta de ISA Rep en esta ocasión con nosotros. Y con ustedes será hasta una próxima edición de este espacio. Que tengan buen día.